Tercera unidad del curso, que son las aplicaciones de la integral definida. Vamos a comenzar con aplicaciones geométricas y después también vamos a ver algunas aplicaciones físicas. Entre las aplicaciones geométricas, la principal va a ser el área de una región plana. Y después vamos también a ver volumen de cuerpos que tienen secciones planas conocidas, volúmenes de sólido de revolución. Y entre las aplicaciones también longitud de arco de una curva plana. Y entre las aplicaciones físicas, pues vamos a ver un poco de masa, momentos de inercia, etcétera. No solo de cuerpos lineales, sino también como de láminas, para terminar con los teoremas de Pappus que relacionan el área con el volumen, con el centro de gravedad o centroide de una curva plana o de un cuerpo. Entonces hoy vamos a comenzar ahí está la presentación con la unidad 3, la aplicación a la integral definida, el área de una región plana y el área entre curvas. Listo, entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a mirar el área entre curvas primeramente. O sea, la idea es encontrar una fórmula para hallar el área utilizando la integral definida. Si ustedes recuerdan, cuando dimos el concepto de integral definida, dijimos que si yo tenía una función f que fuera positiva, definida sobre un intervalo a, b, y esa función era integrable, pues la integral definida desde a hasta b de f en x de x lo que me daba era el área del trapecio curvilíneo que estaba formado por el eje x, las dos rectas x igual a x igual a b y la curva f de x, o lo que es lo mismo, el área bajo la curva f de x entre a y b. Hoy vamos entonces a generalizar un poco esa aplicación para ver qué pasa cuando yo tengo el área entre dos curvas. Entonces fíjense, vamos a trabajar sean f y g, dos funciones continuas, ¿sí? Estas funciones definidas en el intervalo AB, y que se cumpla que para todo x del intervalo AB, la función f es mayor o igual que la función g. O sea cual sea la x que yo tome f de x va a ser mayor o igual que g de x. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahora, yo voy a aproximar el área, y ustedes van a ver que esa área me va a dar precisamente esa formulita que está abajo. Pero vamos entonces a pasar aquí para que yo les muestre cómo se obtiene eso que está ahí. Listo, entonces aquí tendríamos ok. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí el eje. Aquí voy a tener que poner el lápiz. Es que está como un poco difícil. Vamos a ver si lo puedo hacer. Es que estoy ensayando aquí una herramienta nueva de la tableta para utilizarla. O sea, dije que aquí teníamos entonces que no es fácil hasta que me acostumbre. Listo, entonces vamos a tener que aquí tengo A, este es A, por aquí tendría B, por aquí arriba tendría la curva f de x, y aquí abajo tendría la curva g de x. O sea, esta que está aquí sería g de x. Bueno, habíamos puesto que f de x era mayor que g de x, ¿verdad? O sea, este es f de x. Esta es f de x. Y esta de aquí es g de x. Este es la recta y igual b, y aquí tendríamos x igual b, y esta es la recta x igual a. Y yo quiero hallar el área que está sombreada aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una partición
del intervalo, ¿sí? Vamos a hacer una partición, por ejemplo, que este sea x sub i menos 1, este sea x sub i, y aquí este sería la partición. Entonces aquí donde está x sub i menos 1, vean que voy a aproximar este espacio. Listo, estoy cogiendo una franjita acá. En esta franja vamos a tomar un punto, el punto T, este punto sería el T sub I. Listo, y yo voy a marcar este valor de aquí, sería G de T sub I, y este valor de aquí sería F de T sub I. Fíjense que aquí se me forma un rectángulo, ¿sí? Entonces el área de ese rectángulo sería igual a ¿cuánto? Vean ustedes que la altura sería F de T sub I menos G de T sub I. Yo tendría aquí F de T sub I menos G de T sub I. Este sería la altura de ese rectángulo, ¿cierto? Y lo tengo que multiplicar por la longitud de la base. ¿Y la longitud de la base cuál es? La longitud de la base sería delta x sub i. ¿Ok? Lo de Puerto Berrío, ¿está claro lo que estoy haciendo? Puerto Berrío. Sí, señor. Bueno, entonces ese es el área de este rectángulo que está acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a aproximar el área de todo ese trapecio? Ahora lo que vamos a hacer entonces, el área, ¿a qué sería igual? El área sería aproximadamente igual ¿a quién? A la sumatoria, desde igual 1 ¿hasta dónde? Hasta n. ¿De quién? Del área de cada uno de estos rectangulitos. O sea que yo tendría aquí, tendríamos F de T sub I menos G de T sub I. Y lo tengo que multiplicar ¿por quién? Por delta de X sub I. Listo. Entonces eso sería la aproximación del área. Ahora lo que tengo que hacer para obtener todo el área, ¿qué cosa sería? Para obtener el área, ¿qué tendría que hacer? ¿Ah? ¿Qué habría que hacer para obtener el área? Profe, Dígame. simplemente tendría que rezarla, ¿no? No, ya yo tengo aproximado el área de ese rectángulo. Fíjate que el área de este rectángulo es esta altura, que es la resta del de arriba menos el de abajo, por la longitud de la base del rectángulo. Ese es el área de este rectangulito. Después sumé por todos los rectangulitos. ¿Listo? Y con eso aproximé todo el área, pero yo no lo quiero aproximado, sino lo quiero exacto. ¿Qué tendría que hacer? Profe, ya después de que tiene el límite. No. Un límite cuando ¿qué? Cuando n tiene infinito. El límite cuando n tiene infinito. Muy bien, fíjense que esta suma que yo tengo aquí, ¿qué cosa es? Esta suma es una suma integral de Riemann. Por tanto, cuando yo haya el límite de eso, cuando n tiende a infinito, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener cuando yo haya el límite? Cuando yo haya el límite, cuando n tiende a infinito. ¿Qué voy a obtener cuando haya el límite, cuando n tiende a infinito? ¿Qué voy a obtener ahí? Vean que de dónde a dónde está esa partición, desde A hasta B. Entonces, ¿qué se obtiene en el límite? Si tenemos en cuenta que esto es una suma integral de Riemann, ¿qué vamos a tener entonces? Profe, el área, ¿no? Sí, pero esa área, ¿cómo se va a escribir? ¿En términos de qué fórmula? Entonces sería límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de esa sumatoria. ¿Y cuánto da ese límite? Ese límite. A ver. ¿Qué cosa es esta suma que yo tengo aquí? Es una suma integral, ¿sí o no? Esa es una suma integral. Fíjense que es esta función evaluada en T sub I por la longitud del subintervalo.
la sumo por todos los subintervalos y ahora estoy hallando el límite cuando n tiende a infinito. Ese límite no es más que una integral. ¿Qué integral? La integral, ¿desde dónde hasta dónde? Desde A hasta B de f de x menos g de x de x. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Espera, eso no se ve muy bien, profe. Se ve muy... No se ve muy bien. Profe, que se dañó el presentador visual. ¿Por qué se dañó? No se ha dañado, es que tengo una nueva herramienta y la estoy ensayando. A ver si funciona mejor. Porque se pixela mucho la imagen allá, ¿o qué? No, porque si es muy... casi el mismo proceso. Bueno, lo voy a volver a hacer en el presentador visual. Vamos a ver entonces el presentador visual. Listo. O sea, yo tengo la función. Aquí la función f de x, aquí la función g. Esto es a. Esto es b. Por aquí viene la función f de x. Y aquí viene la función g de x. Bien. Voy a hacer una partición. O sea, este sería x1, x2. Aquí vendría xy menos 1. Por aquí vendría xy, etcétera, hasta este sería xn menos 1. En xy paso mi rayita y obtengo esta franja. Voy a escoger un punto, el punto distinguido de la partición, que va a ser t sub i. Cuando yo evalúo la función, este puntico que me queda aquí es f de t sub i y este otro sería g de t sub i. Voy a aproximar esta área a este rectángulo, el rectángulo que tiene ancho. El ancho sería x sub i menos x sub i más 1, o sea que sería delta x sub i. ¿Cuál sería la altura de este rectángulo? La altura de este rectángulo sería esta altura menos esta otra, por tanto me quedaría f de t sub i menos g de t sub i. Esta sería el área de este rectangulito, pero si yo repito ese proceso para cada uno de estos intervalos, yo tendría aquí una sumatoria desde igual 1 hasta n de esta suma. Esto me da aproximadamente el área. Como puedo ver, esto es una suma de Riemann. Esto es una suma integral de Riemann. ¿De qué función? De la función f menos g, ¿cierto? Evaluado en los puntos distinguidos de la partición por la longitud de cada subintervalo. Si yo le hallo el límite a esto cuando n tiende a infinito, como tanto f como g son continuas, la resta es continua, es integrable, esto me daría la integral. ¿De dónde hasta dónde? Desde a hasta b. ¿De qué función? La función sería f en x menos g en x de x. Por tanto, y esto ya sería exactamente el valor del área. O sea que yo puedo encontrar el área que está entre dos curvas continuas delimitada por la recta x igual a y la recta x igual a b como la integral desde a hasta b de f en x menos g de x de x. ¿Listo? Entonces fíjense que el área entre dos curvas no es más que una integral y yo lo he obtenido precisamente como el límite de una suma integral de Riemann. Listo, eso era lo que le quería mostrar, que estaba entonces en la presentación. En la presentación yo lo que le había puesto era precisamente la fórmula que me da. O sea, vean que ahí precisamente está lo mismo que acabo de escribir en el presentador visual.
Ok, podemos pasar al computador. Entonces, bueno, esa era la fórmula que estaba ahí. Vean entonces que el área no es más que el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de esa suma integral de Riemann que yo les obtuve ahora, y eso me da la integral desde A hasta B de f en x menos g en x de x. O sea que ahí tenemos una fórmula para encontrar el área de regiones que están limitadas por curva. Vean ustedes, lo que yo hice en el dibujo fue que yo escogí una franjita que era perpendicular al eje X. O sea que el elemento de área que tomé, lo tomé perpendicular al eje X. Muchas veces ustedes van a ver en los ejemplos que vamos a resolver ahora, que hay veces que es mejor tomar el elemento de área paralelo al eje X. Y en vez de utilizar la X como variable de integración, utilizar la Y como una variable de integración. Y que las funciones, en vez de ser funciones de la variable X, se conviertan en funciones de la variable Y. ¿Listo? ¿Alguna duda entonces hasta ahí? Entonces fíjense que lo que yo tengo que identificar, cuál es la función que está por arriba, cuál es la función que está por debajo, dónde está A y dónde está B. En el caso que yo voy a integrar en la variable X. Y si integro en la variable Y, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se hace. Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver algunos ejercicios utilizando esta fórmula que acabamos de obtener. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. ¿Listo? Vamos a ver el ejemplo que aparece en la parte superior a la izquierda. Me piden hallar el área de esa región sombreada. ¿Listo? Esa región sombreada, ¿por quién está limitada? Si ustedes se fijan, esa región sombreada está por encima, limitada por la función y igual a 2 menos x al cuadrado. ¿Listo? Por la parte de abajo está limitada ¿por quién? ¿Por qué función? Por una recta. Y igual a x. O sea que tengo la función que está por encima y la función que está por abajo. Pero entre quién y quién yo tendría que integrar. ¿Quién es A y quién es B? Profe, madre sea. Un momentico. Profe, A sería X y B sería 2 menos X a la 2. No. X, 2x, 2 menos x a la 2, uno es F y la otra es G. ¿Cierto? Y igual a 2 menos x al cuadrado es la función que está por encima. Y igual a F y la función que está por debajo. Pero ¿cómo hallo A y cómo hallo B? Profe, B. ¿Cómo haya A y cómo haya B? Sí. ¿Quién es A y quién es B? Pero así más o menos se ve como que A, B fuera 1. ¿Y por qué 1? Bueno. Más o menos. Vamos a pasar al presentador visual y se lo voy a dibujar nuevamente. O sea. Y el área que yo estoy hallando es esta, ¿cierto? Donde esta función es y igual a 2 menos x al cuadrado. Y esta de acá abajo es y igual a x. Vean ustedes que lo que yo tengo que hallar es cuál es el valor aquí donde se intersectan las dos funciones. Y este valor aquí sería A. Y donde se vuelven a intersectar sería B. ¿Sí o no? Profe, Dime. para hallar el área, la integral de ahí, no puedo desplazar, por ejemplo, las dos funciones hacia arriba para que me quede todo positivo y encontrar el área más fácil. Ahí no te hace falta porque como tú vas a estar restando la de arriba menos la de abajo, eso siempre te va a dar positivo, independientemente de que esté abajo. Aquí lo importante es de dónde a dónde integro. ¿De dónde a dónde integro?
¿Cuál es el valor de A? ¿Y cuánto vale A? A puede ser 28, ¿no? Menos 40. Tiene que tener un valor negativo. Sí, ¿cómo lo hallo? Dale, yo, Brian. Sí. Pues punto de intersección entre las dos. Claro, el punto de intersección entre las dos curvas. Si yo hallo la intersección entre las dos curvas, el valor de A sería la coordenada X de esta intersección y el valor de B sería la coordenada X de esa intersección. Entonces igualemos las dos curvas. ¿Se entendió? Entonces pues, en la primera curva es 2 menos X al cuadrado es igual a ¿quién? A X, ¿cierto? Porque la de arriba es 2 menos X al cuadrado y la de abajo es X. Si igualamos, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la ecuación cuadrática X al cuadrado más X menos 2 igual a 0, ¿cierto? Vean ustedes que eso tiene ceros. Esto es lo mismo que X menos 1 por X más 2 igual a 0. Por tanto, ¿dónde se intersectan? Esto se intersecta cuando X es igual a menos 2, que sería este punto, menos 2, y cuando X es igual a 1, que sería este B. Por tanto, ¿cómo queda el área? El área nos quedaría la integral, ¿de dónde a dónde? Desde menos 2 hasta 1. Desde menos 2 hasta 1, ¿de quién? De la función que está por encima. ¿Cuál es la función que está por encima? 2 menos X al cuadrado. Menos la función que está por debajo. ¿Cuál es la función que está por debajo? X. Y todo esto por el de X. Esta sería la integral que representa el área de esa región sombreada. ¿Se entiende la idea? Vamos a resolver la integral. ¿Cuánto nos daría esta integral? Dos X menos X a la 3 sobre 3 menos X al cuadrado sobre 2, evaluado de dónde a dónde, de 1 a menos 2. Listo, por tanto esto nos daría 2 menos 1/3 menos 1/2 menos, aquí tendría menos 4 más 8/3 más 2, ¿cierto? Porque sería 2 al cuadrado, 4 entre 2, 2. No, profe, menos 2. Menos 2, profe. Menos 2. Listo, por tanto esto nos daría 2 más 4, 6, menos 2, 4, menos 1/3. Profe, eso daría 2 más 4, 10, más 2, 8. No, 4. 2 más 4, 8. 2 más 4, 6. Menos 2, 4. ¿De dónde el 8? Profe, perdón, lo que pasa es que el menos 2 está afectando todo el paréntesis, menos por menos da más. Entonces, sí, ya. Por menos da más. Sería 8, sí, 8. Ok. 8. Listo, eso es lo que nos daría. Vean que este 1/3 con este menos 8/3 me quedaría 9/3, que es 3. Por tanto nos da 8 menos 3, que sería 5 menos 1/2. Por tanto esto me da 9/2. Este sería el valor del área, 9/2. Pero vean, aquí lo importante es poder llegar a este planteamiento de esta integral. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Identificar qué curva está por encima. Después identificar qué curva está por abajo. ¿Dónde está el valor de A y dónde está el valor de B para poder plantear la integral? ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? No, vamos a ver el otro ejemplo. Vamos a ver el otro ejemplo entonces. Vean lo que tengo en el otro ejemplo.
Vamos a ver este. Esta es la curva y igual a la raíz de x. Y aquí tengo esta recta sería y igual a menos x. Listo. Aquí sería, vamos a ver. Bueno, aquí me queda, vamos a poner más c, donde c es una constante. Ahora yo tengo que hallar esta área. La área que está, esta área que tengo sombreada, ¿cierto? Vean, yo sé que aquí uno parte de 0. ¿Este valor cuál sería? Este valor sería C, ¿cierto? Porque si yo reemplazo C aquí me quedaría menos C más C, 0. Dígame. Ya. Ahí simplemente tenemos que decir que el punto de intersección es, por ejemplo, un B en el eje X, y trabajaríamos la integral de y igual a raíz de x de 0 hasta b, más la integral de b hasta c de y igual a menos x más c. Exacto, eso sería lo que habría que hacer. Listo. Vamos a ver este punto, ¿cuál sería? Vamos a hallar este punto de intersección. Yo tengo que igualar raíz de x y le igualo a menos x más c. Vamos a elevar ambos miembros al cuadrado, me quedaría, aquí me queda x igual a ¿cuánto? A x al cuadrado menos 2xc más c al cuadrado. Por tanto, de aquí me queda una ecuación cuadrática. ¿Qué ecuación cuadrática? Me queda x cuadrado, aquí me queda menos 2xc menos x más c cuadrado igual a 0, o lo que es lo mismo, x cuadrado menos x por 2c más 1, ¿cierto? Más c cuadrado igual a 0. Por tanto, yo para hallar este punto, que tengo que hacer, resolver esta ecuación. ¿Listo? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, señor. Por ejemplo, vamos a darle un valor a C cualquiera. Vamos a coger que C sea, por ejemplo, que C sea 1. Yo voy a escoger que C sea 1. O sea, voy a coger este ejercicio con C igual a 1. Si yo reemplazo, ¿qué ecuación me queda? Me queda x cuadrado, ¿cierto? Menos ¿cuánto? Menos 3C. Aquí me quedaría, si tomo C igual a 1, 3C más 1 igual a 0. ¿Cuáles son las raíces de este 3x, perdón? 3x más 1 igual a 0. Estoy tomando c igual a 1. ¿Cuáles son las raíces de esa ecuación? Las raíces son... Profe, la raíz es x menos... Sí. Perdón, digo, como que no, dos números multiplicados no le da. No. Vamos a hacerlo hagámoslo por la fórmula. ¿Cómo sería? Sí, sí. Por la fórmula, ¿cuál sería? Menos b, que sería 3 3 más menos la raíz menos 4. Sí, menos 4 por menos 4. Menos 4. La raíz de 5 sobre 2. Más o menos raíz de 5 sobre 2. Ajá. ¿Y cuál de los dos cogemos? El positivo. Ah, pero es que todos dan... Es que esto es igual a 1. Aquí tendríamos como el 1.
Fíjense que atiendan, que ahí veo que lo siento confundido. ¿Cuál de los dos valores me va a dar? Vean, lo que pasa es que esta raíz de x es una función que también viene por aquí abajo. Y al final se encuentra por aquí. Por eso, profe, dijimos que es positivo. Ve, el mayor. Los dos son positivos. Ve, el mayor, el mayor. ¿El mayor o el menor? Menor. El menor, que es este. Vea que el mayor está después. ¿No te acordás? Sí, profe, se escoge el menor. Porque Entonces, si se escoge el mayor nos estaría dando el punto de intersecto donde se encuentra por debajo de la línea X, del eje X. Exactamente. Entonces sería 3 menos raíz de 5 sobre 2. Este sería el punto. Este sería este punto. Este punto sería 3 menos raíz de 5 sobre 2. Listo. Ahora, ¿cómo quedaría el área? ¿Cómo quedaría el área? Yo lo voy a poner acá. ¿Cómo quedaría el área? Integral desde 0 hasta 3 menos 5 menos raíz de 5 sobre 2 de menos cuál es la ¿De qué función? De la raíz de x. de x más la integral 3 menos raíz de 5 sobre 2 hasta c más la c, pero ya habíamos dicho que c era igual a 1, ¿cierto? Sí, señor. ¿De quién? De la otra función. ¿Cuál es la otra función? 9 X más Menos x más 1. Esta sería el área. Bien. Ahora, mi pregunta es ahora si yo puedo representar esa área como una sola integral y no como dos. ¿Estamos de acuerdo que este es el área, cierto? ¿Hay alguna duda con esto? no señor. No. ¿Es fácil de resolver esto, sí o no? Claro, lo único que hay que integrar raíz de x, esto es x a los medios, la integral de x a los medios es x a la 3 medios sobre 3 medios y evaluar. Y integrar esto es muy fácil, esto me da menos x al cuadrado sobre 2 más x y evalúo. Hallo las dos integrales y voy a calcular el área. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, yo lo que quiero ver es si esta área la podemos hallar de otra manera. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer otro dibujo. Ese mismo dibujo lo voy a poner de nuevamente. Recuerden que este era el 0, este era el 1, este puntico que está aquí, ¿qué punto es? Era el 3 menos raíz de 5 sobre 2 menos raíz de 5 sobre 2. ¿Y este valor entonces aquí cuál sería? Evalúa la función en ese punto. En cualquiera de las dos, ¿sí o no? Ajá. Acuérdense que esto es y igual a menos x más 1 y esto es y igual a raíz de x, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Vamos a profe. evaluarlo aquí, me quedaría, vamos a ver cuánto me da, menos 3 le a daría raíz de 5 sobre 2 más 1. 5 menos raíz de 5 sobre 2 ¿Cómo 5 sobre raíz de 5? Raíz de 5 sí. menos 1 Menos un sobre... medio más raíz de 5 Ajá. Eso es lo que da raíz de 5 menos 1 sobre 2, ¿sí o no? Porque sería menos 3 medios más raíz de 5 medios más 2 medios menos 3 más 2 menos 1 medio más raíz de 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, el elemento de área, ¿cómo lo vamos a tomar? Lo vamos a tomar así. Y vamos a expresar esa integral no en variable x, sino en variable y. Bien. Aquí la integral, ¿de dónde a dónde iría? ¿De dónde a dónde iría la integral? Vean, atiendan acá. Es como si yo virara esto, y lo tuviera como función de y. ¿La y de dónde a dónde va?
¿La y de dónde a dónde va? Desde 0 hasta raíz de 5 sobre 2. Desde 0 hasta raíz de 5 menos 1 sobre 2. ¿Cuál es la función que está más arriba? ¿Cuál es la función que está más lejana? La recta, ¿sí o no? Yo puedo expresar esta función en vez de y que dependa de x como una función x que dependa de y. ¿Cómo me quedaría? Esta función la podría expresar que esto es lo mismo que x igual ¿a quién? A 1 menos y, ¿sí o no? Esta función, si yo despejo la x, es lo mismo que escribir que x es igual a 1 menos y. ¿Cierto o falso? Y la parábola esta, ¿cómo se escribe si yo lo pongo en función de x como función de y? X es igual a ¿quién? Y cuadrado. ¿Cierto? Ahora, esta función está más lejos de la y, por tanto es mayor que esta. ¿Sí o no? Entonces fíjense que el área yo lo podría ver así, como el área de esta parte menos el área de esta parte. Y sería la integral desde 0 hasta raíz de 5 menos 1 sobre 2 de la función que está más lejana. ¿Cuál sería? 1 menos y menos la función que está más cerca. ¿Cuál es? Y cuadrado. Pero ahora la variable de integración, ¿cuál es? D. Y no, esa es la variable de integración se halla reemplazando en x, el valor que obtuvimos, ¿no? No, ¿cómo? No te entendí. O sea, reemplazando en x el valor que, o sea, en x reemplazando el valor que había anteriormente, ¿no? No, lo que pasa es que yo la otra vez las áreas las estoy hallando así. Y ustedes me dijeron, partamos aquí, hallo esta área, hallo esta otra y la sumo. Eso fue lo que hicimos. Ahora yo le dije, ¿cómo hacerlo de una sola vez? Entonces, la y de dónde a dónde va? Desde 0 hasta este punto de intersección. Este punto de intersección, ¿cómo es? Como ya yo hallé este es muy fácil de hallar reemplazando. ¿Cuál es la función que está más externa? Esta. ¿Cuál es la función que está más interna? Esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La externa le resto la interna. Y ya me quedaría el área. ¿Cuál es la diferencia? La otra integral que teníamos antes, que es esta que está aquí, la variable de integración, ¿cuál era? La variable de integración era la variable x. Y tú ves que separa en cuántas integrales. En 2. Sin embargo, esto mismo lo puedo calcular así. Donde la variable de integración, ¿cuánto es? Y. ¿Y en cuántas integrales la expreso? En una sola integral. ¿Eso qué quiere decir? En la primera versión yo tomé el elemento de área perpendicular al eje X. Y en la segunda lo tomé paralelo al eje X. ¿Se entendió o no? Lo que pasa es que ustedes tienen tendencia a hacerlo todo en X. Pero una función no tiene por qué ser Y igual a F de X. También podría ser X igual a G de Y. Y uno tiene que escoger la vía de modo tal que le quede la forma más sencilla y con menos integrales posible. ¿Entendieron el procedimiento? Lo de Caucasia. ¿Sí o no? Entonces yo voy a hacer algunos ejercicios ahora y ustedes me van a decir por qué vía es mejor hacerla. ¿Listo? Vamos entonces a ver este ejemplo. Profe, Dígame. voy a poner la hoja anterior. Pero en la anterior lo único que hay es la respuesta. Bueno, vamos a resolver este ejemplo. Hallar el área entre estas dos curvas.
y igual a x cuadrado más 2, perdón, más 2 no, menos 2, y y igual a 2x cuadrado menos x menos más x menos 4. Yo quiero hallar el área entre estas dos curvas. ¿Cómo podemos hallar esa área? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es dónde esas, si nada más que me dan las dos curvas y no me dicen desde qué A hasta qué B, lo primero que tengo que hacer es hallar cuál es el valor de A y cuál es el valor de B, o sea, dónde esas dos curvas se intersectan. ¿Cómo hallo los puntos de intersección de esas dos curvas? Pues tendría x cuadrado menos 2 igual a 2x cuadrado más x menos 4. Tendría entonces, pasando todo para el lado allá, 2x cuadrado menos x cuadrado, me quedaría un x cuadrado más x, este menos 2 pasa sumando, menos 2 igual a 0. Por tanto, esto me da x menos 1 por x más 2, ¿cierto? X menos 1 por x más 2 igual a 0. Por tanto, aquí una x me da 1 y la otra x me da menos 2. ¿Eso qué quiere decir? Que esta área va a estar entre quién y quién. Entre menos 2 y 1. Vamos a hacer una representación gráfica. Listo, para x igual a 1, ¿cuánto tenemos? Vean que si yo reemplazo x igual a 1 aquí, me da menos 1. Para x igual menos 2, ¿cuánto me queda? Menos 2 al cuadrado, 4. 4 menos 2 es 2. En estos dos puntos ya se van a representar la parábola de arriba. ¿Por dónde pasa? Fíjense que si x vale 0, y vale menos 2. Por tanto, ¿esto qué me da? Esto me da así. Listo. La otra parábola, ¿qué ocurre con ella? Cuando x vale 0, ¿cuánto me da? Vale menos 4. Menos 4. Entonces hace esto. ¿Ok? Y el área que yo tengo que hallar es esta. ¿Cuál es la función que está por encima? ¿Cómo me quedaría el área entonces? ¿A qué es igual el área? ¿A qué sería igual el área? Profe, el área es igual a la integral que hay desde menos 2 hasta 1 de x a la 2 menos 2 menos 2x menos x más 4. O sea que el área sería igual a ¿quién? A la integral desde menos 2 hasta 1 ¿de quién? X cuadrado menos 2x al cuadrado me quedaría menos x al cuadrado, ¿sí o no? Menos x al cuadrado menos x menos 2 más 4 más 2 por dx. Dx. ¿Cuánto daría eso? Menos x al cubo sobre 3 menos x a la 2 medios más 2x. Y esto lo tengo que evaluar desde dónde? Desde 1 hasta menos 2. ¿Cuánto me daría? Menos 1/3 menos 1/2 más 2. Menos 2 al cubo me quedaría menos 8, ¿cierto? Menos 8/3. Profe, perdón, más 8/3. ¿Por qué? Pero tengo que restarlo. Sí, pero es que menos 2 al cubo da menos 2. Ah, sí, menos sí, más, sí, por ok. menos. Estamos bien. Aquí me quedaría 2 positivo, ¿sí o no?
y aquí me quedaría más 4. Ok, eso sería lo que me daría. Por tanto tendría 2 más 2, 4, más 4, 8, menos 8 tercios, menos 1 tercio, menos 1 medio. 8 tercios menos 1 tercio me da 9 tercios, que es 3, me queda 5 menos 1 medio, que sería 9 medios. Ahora vamos, ¿se entendió el ejercicio? Vean que lo que yo tengo que hacer es encontrar los puntos de intersección, dibujar la curva, saber cuál está por encima, cuál está por abajo y con qué variable voy a integrar. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Nuevamente, hallar el área abajo, entre estas curvas. X igual a y cuadrado menos 3y. Y la otra, x más y menos 2 igual a 0. Profe, ¿puedo verla un momentito? Esto es un 9. 9 medios. Listo, profe, gracias. Listo, ¿qué hacemos ahora? Vean estas dos funciones. Vean que aquí está la x como función de y. Por tanto, aquí sería muy difícil despejar la y como función de x. Por tanto, lo mejor aquí es usar la expresión como le hicimos en el otro ejercicio que hice antes. Integrar por variable y. O sea que yo podría dejar la primera como está, x es igual a y cuadrado menos 3y. Y en la otra despejar, x a qué sería igual, x sería igual a 2 menos y. ¿Listo? Vean que aquí tengo una parábola de eje x y aquí tengo una recta. Vamos a ver en qué puntos se intersectan. Lo único que, a diferencia de los otros casos, ahora yo voy a ver dónde se intersectan por la y. Si los igualo, que obtengo 2 menos y es igual a y cuadrado menos 3y. Pasando todo para qué lado me quedaría y cuadrado, este menos y que va sumando menos 2y, ¿cierto? Menos 2 igual a 0. ¿Listo? X a 2 menos x. Yeah. Listo, aquí que entonces ¿qué tendríamos? Hallemos las raíces de aquí. ¿Cuáles serían los valores de y? ¿Cómo hallamos las raíces de esa ecuación cuadrática? Profe, Dígame. son 2 y 1. 2 y menos 1. Mentira, pero no es parábola. Póngale 0. 2 y menos 1, profe, esas son las raíces. Claro, porque 2 más 1 le va a dar otra vez 2. Pero es que yo lo estoy disparando de una vez. Ya, este. ¿Cuánto le espera? Factorice eso, papi. Yo pensé que era un 1. No. Hay que utilizar fórmula cuadrática. Bueno, la fórmula sería 2 más o menos la raíz de 4 menos
Aquí como tengo menos 2 me quedaría más 8, ¿cierto? Sobre 2. O lo que es lo mismo, 2 más o menos la raíz de 12. La raíz de 12 es 2 raíz de 3. Sobre 2. Simplificando esto me quedaría 1 más o menos raíz de 3. Por tanto, el primer y sería 1 menos raíz de 3 y el segundo valor de y sería 1 más raíz de 3. ¿Está claro entonces los valores? Vamos a dibujar el gráfico para que tener una idea. Esta sería ¿qué recta? Esta sería ¿qué recta? Fíjense que esta es la recta que cuando y vale 0, x vale 2. ¿Sí? Y cuando x vale 0, cuando x vale 0, y también vale 2. O sea que yo tendría aquí esta recta. ¿Bien? ¿Y esta qué es? Esto es una parábola. ¿Sí o no? Es una parábola que cuando y vale 0, ¿cuánto vale la x? Vale 0 también. ¿Listo? ¿Y esta parábola abre hacia dónde? Ella abre hacia uno de los dos lados del eje X. Pero como la y al cuadrado está positiva, abre hacia la parte positiva del eje X. O sea, esto es una parábola que hace esto. El área que yo tengo que hallar es esta que está aquí adentro. ¿Desde dónde hasta dónde? Este punto de intersección que se ve aquí es 1 más la raíz de 3. Y el punto de intersección que se ve abajo sería 1 menos la raíz de 3. ¿Se entendió la figura? ¿Cómo queda el área entonces? A ver, ¿quién me dice cuál es la integral? Profe, 2 que multiplica la integral de 0 hasta 1 más raíz de 3. No, ¿por qué 2? Porque es que no son iguales. Esta no es igual que esta. Mira esta figura, mira. Y son totalmente diferentes. Tienes toda la razón, profe. Entonces sería la integral de dónde? Desde 1 menos raíz de 3 hasta 1 más raíz de 3. ¿De cuál? ¿Cuál es la más externa? La recta. 2 menos y. Esa, profe, 2 menos y menos. ¿La interna cuál es? El cuadrado más 3y. Bueno, el cuadrado menos 3y, pues sí se lo has indicado. ¿De qué? De y. ¿Cierto? O sea, vamos a agrupar. Tendría que el área sería la integral desde 1 menos la raíz de 3 hasta 1 más la raíz de 3. ¿De quién? De 2 menos y cuadrado más 3y. De y. O lo que es lo mismo, la integral desde 1 menos la raíz de 3 hasta 1 más la raíz de 3. ¿De quién? Aquí me quedaría 2, ¿cierto? Menos y más 3y me queda más 2y menos y cuadrado. Y vean que esta integral entonces queda en términos de ¿qué variable? En términos de la variable y. O sea que no siempre la integral para hallar un área tiene que estar en términos de la variable x. Eso depende de la curva, de las curvas que estén. ¿Listo? Vamos a hacer un último ejemplo de esto y vamos a dejarlo aquí y continuamos en la próxima clase con otras áreas y ya el volumen. Vamos a ver este ejemplo. Dígame. ¿Y cuál es la raíz de x al cuadrado? Pero eso es lo que yo iba a decir. Sí, son 1 más raíz de 3 y 1 menos raíz de 3. Allá en latín. Pero no era menos. Ya le dije. Eso. Tienes una trigonométrica ahí. Pero en el de O esa para la próxima clase. No, lo que pasa, a ver, aquí es difícil que le pongan un ejercicio que tenga trigonométricas, cosas, porque ya el objetivo no es que usted halle la integral, porque se supone que ya sabe hallar la integral. El objetivo es que sea capaz de plantear la integral que da la aplicación. O sea, que ya a mí no me interesa que la integral que le quede sea muy difícil,
Lo que me interesa es que yo le digo, hay el volumen de tal cosa y ustedes puedan expresarlo en términos de integral. Hay el área de tal cosa y que ustedes sean capaces de plantear la integral. Claro que tienen que resolver la integral, pero ya el objetivo no está centrado en la solución de la integral, sino en el planteamiento de la integral como solución del problema geométrico. Bien, por eso fíjense que todos los ejercicios que le he puesto son con polinomios o con parábolas. Porque es que a mí ya, fíjate que yo no estoy resolviendo esto, porque a mí ya no me interesa el después. Yo asumo que ya ustedes saben hallar esta integral. A mí lo que me interesa es llegar a expresar esta área como esta integral. ¿Se entiende la idea? Claro que sí, profe. Vamos a hacer este último ejemplo para dejarlo aquí por hoy. Las y en la otra continuamos. En el parcial. ¿Ah? ¿Cómo? Que como ya ganó manera de trigonometría, que si las operativas se pueden discriminar del parcial. Puede ser. Pero yo ni he pensado en ese parcial y ustedes están pensando que va a poner uno en el parcial. Vamos a ver esta. Y cuadrado igual a x menos 3. Y y cuadrado igual a 9 menos x. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué son esas dos cosas? ¿Qué son esas? Son parábolas. ¿Y esas son parábolas de qué ejes? Son parábolas en el eje X y las dos son en el eje X. ¿Cierto? Las dos son en el eje X. Uno abre hacia la derecha y otro abre hacia la izquierda. Vamos a ver cuál es cuál. Fíjense que cuando X vale 3, ella pasa por aquí. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si yo tengo que darle valores de qué tipo? Tengo que dar valores mayores que 3 porque si no esto me daría negativo. O sea que esta parábola abre hacia afuera. ¿Listo? Esta otra, ¿de dónde parte? Vean que cuando y vale 0 es porque X vale ¿cuánto? No, desde 9 hasta menos infinito. Ajá. O sea que ella parte de 9. ¿Y hacia dónde abre? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, profe, le deben dar valores menores que 9 porque si de lo contrario nos darían valores negativos. Bien. Entonces el área que yo tengo que calcular es el área que está entre estas dos parábolas, ¿cierto? Esta área. Esa área, ¿cómo creen ustedes que sea mejor calcularla? ¿Con variable X o con variable Y? Con variable Y. Con variable Y, porque si lo hago con variable X tengo que partir aquí y hallar dos integrales. Sin embargo, por variable Y yo solo tengo una integral. ¿De a dónde irían las Y? Pues hay que igualarlas. Hay que hallar estos puntos, igualémoslas. X menos 3 tiene que ser igual a 9 menos X. De aquí obtengo que 2X, pasando esta X para acá, es igual a 12. X igual a 6. X igual a 6. Y si X es igual a 6, ¿cuánto vale Y? Puedo reemplazar en cualquiera de las dos, ¿cierto? Y vale más menos raíz de 3. Entonces la integral, ¿cómo es? La integral es desde menos raíz de 3 hasta más raíz de 3. ¿De qué función? ¿Cuál es la función que está más lejos? Vean que si yo despejo aquí obtengo que X es igual a Y cuadrado más 3. Y si despejo aquí obtengo que X es igual a 9 menos Y cuadrado. ¿Cuál es la que está más lejos? Esa. 9 menos Y cuadrado. Muy bien. Menos, ¿cuál es la que está antes? Y cuadrado más 3. Muy bien. De Y. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da la integral desde menos raíz de 3 hasta más raíz de 3. ¿De quién? Vamos a ver, aquí yo tendría 9 menos 3, me daría 6. ¿Cierto? Y aquí menos Y cuadrado menos 2Y cuadrado. De Y. Esta es la integral que yo tengo que hallar. Esta integral la puedo simplificar un poco más.
2 veces la integral de... Muy bien. 2 veces la integral. De 0 hasta raíz de... No. Sí, de 0. 2 veces la 2 veces la integral. integral de 0 hasta raíz de 3. De 0 a raíz de 3. De 6 menos 2y cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué lo pudimos hacer? Profe, porque son las dos funciones Porque esta función es como para una función, pero ¿una función de qué tipo? Es par. Es par. Es una función par. Profe. Y cuando yo tengo la integral de una función par por un segmento simétrico, es igual a 2 veces la integral desde 0 hasta A, ¿cierto? Pero eso se ve también en la gráfica. Profe, es más, yo puedo decir que eso es igual a 4 integral desde 0 hasta raíz de 3, de 3 menos y cuadrado, de y. ¿De cuál? ¿Cómo? Acá tocamos 2 y lo saca la integral. ¿Cuál 2? Ah, poner el 2 para acá. Ah, sí, sacar un 2, está bien. No, estaba pensando que estabas diciendo otra cosa. Pero esto, ¿de dónde se ve esto también? De la figura. Si ustedes se fijan, el área que está por encima es totalmente simétrica con el área que está por debajo. Por tanto, el área total es 2 veces el área de arriba. Y el área de arriba es esta integral que está acá. ¿Listo? ¿Alguna duda con esto? Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí por hoy. Y en la próxima clase seguimos. Vamos a hacer otro ejercicio más de área. Y después vamos a hacer ya pasar a los volúmenes. ¿Está claro? ¿Dudas con esto? ¿No? Bueno, vamos a dejarlo aquí, señores, porque aquí va a haber una marcha ahorita y hay que irse antes que la marcha empiece. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el miércoles. Ok. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien, nos vemos el miércoles. Óigame, y la niña que falta por hacer de Caucasia el examen.